¿Todo bien? ¿Sí? ¿No te has hecho daño? Nada. Vale. Por ahí está el señor Tungo. Dale gas porque mucha piedra. Moto al suelo. Venga, teníamos que tenerla. Ya la tenemos. Bienvenidos, moteros y moteras. Empezamos el ascenso al mítico Pic Negra. Hemos parado a cambiar baterías antes de la subida. A ver si podemos grabar todo el Pic Negra. Sería chulo. Hacemos apuestas. ¿Aguantará la Insta360 o no? Ya lo veo complicado, ¿eh? Con tanto rebote. ¡Opa! Y ahora de derecha. Es muy importante poner la mirada lejos. Donde va la mirada, va la moto. La verdad que la primera vez que subí hace 4 años, el camino estaba mucho más roto, ¿eh? Se nota, bueno, que cada vez viene más gente. Pic Negra tiene más fama. ¿Qué pasa? Si va viniendo más gente, pues el camino se va limpiando. Lo que os digo siempre, da igual la moto que tengáis, salid a disfrutar, porque esto es espectacular. ¿Qué camino cogemos? ¿Izquierda? Pues venga, izquierda. Sí, es el más limpio. Venga, de derecha. Lo siento si veis que el vídeo se mueve mucho, pero ya intento ir poco a poco para que tengáis la mejor calidad de imagen posible, pero qué bonito, ¿eh? Bueno, de aquí vamos a ir pues por... ¡Uy, va! Uy, ¿qué cojo mal? Uepa. Ay. Gracias. Vamos a dejar el camino, gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No te has hecho daño? Vale. Subí por ahí, que estaba el señor Tungo. Subí a la bajada y la bajada por el costado. Me olvidé y saltaba. Ah, No pasa nada. Dale gas porque mucha piedra. perfecto. Que vaya muy bien. Adeu.
Venga. Bueno, eso parece que es la parte más complicadita. Volvemos a meter segunda y gas. Bueno, eso yo soy pro electrónica, siempre y cuando puedas configurar como es en el caso de esta moto. ¿Por qué? Pues por ejemplo aquí había esta subida que sin la ayuda del freno de mano, la ayuda de arranque en pendiente, habría sido muy complicado subir. Venga, y ahora nos queda la última subida. Tengo que ir con cuidado con las vacas. Y llegamos al Pic Negra. Aunque lo parezca, no voy solo, voy con Carlas, Pep y Robert. Lo que pasa es que no les puedo ni seguir, están muy locos. $2.605 metros de altitud. Espectacular esto, ¿eh? Brutal. Bueno, hace la verdad que bastante viento. Los compañeros seguían frío, así que nos vamos a dar media vuelta. Y otro día ya tenemos la excusa de venir otra vez al Pic Negra. Y vamos hasta la furgo. Venga, aquí vamos tocando freno un poco de atrás y bajando. Aunque no parece, hay bastante pendiente. Y a ver aquí cuál es el camino bueno. Parece que por aquí, poco a poco. Si no, fijaros en las vacas que están ahí al final para que veáis el desnivel que hay. Y nos vamos al Pedrolo. Venga. La verdad que estamos a 10 grados, no hace frío excesivo, ni mucho menos. Lo que sí hace viento, entonces la sensación térmica es de que baja bastante. Pero bueno, lo más complicado es el tramito este que viene ahora, que es todo piedra de bajada. A mí aquí lo que me falta es un poco de gas. Venga, ya lo tenemos. Y ahora aquí, pues, no sé por dónde. Bajamos la suspensión al mínimo. Y me he ido por la peor.
Venga, moto al suelo. Venga, teníamos que tenerla. Ya la tenemos. Ay, caída tonta, muy tonta. En el lloc més tonto, Perquè havia d'anar per allà. No, intentem aixecar, no? Sí, sí. Oh! Vale. Sí, sí. La primera vez que se me cae. Ojalá todas sean así. Sí, sí. He traçat molt malament i allà ja no sé què fer-ho. M'ha caigut emparat. Sí, sí, sí. Sort que he tret la càmera d'aquí. L'he posat aquí i dic, a veure si lleparàs avui. Y tan. Bueno, pues el consejo que digo siempre es que si la moto te vence tienes que dejar caer si no te vas a hacer daño. Y si además vamos con el depósito lleno. Llevamos 30 litros de autonomía. Suerte que ha venido Pep a echarme una mano, porque ahí con esa inclinación y todo no podía ni bajar, ni levantar la moto. Bueno, pues ya está. Mi primer estreno. Ojalá todas sean así, A ver, comprobamos el freno. Vale, frena bien. Mi problema ha sido de que me estaba yendo a la izquierda. Y a la izquierda había mucha más piedra. Y la trazada era en la derecha. Y me faltaba velocidad. Pues nada, justo en el tramo que decía que era más complicado, ¡ñac! Fallo mío completamente. Era derecha, derecha, derecha y me iba a izquierda. Importante, por ejemplo, lo que hemos hecho antes, cuando hemos subido a la moto, pues comprobar de que la moto frena, que la dirección está recta. Y la verdad que casi todas las salidas por pistas, alguien tarde o temprano acaba cayendo. Y me tocaba, a ver, ya sé a lo que vengo. Y todos los que queráis hacer pistas, pues también tenéis que saberlo. Nadie quiere caer, pero forma parte del juego. Y aquí, pues bueno, para mí ir con el depósito lleno es un handicap. Las otras veces que he venido al Pic Negre, siempre algún susto me he llevado y siempre lo había acabado librando. Tenía que llegar y ha llegado. Yo solo, pues bueno, habría buscado la manera, o si no habría esperado que pudiera venir alguien y me ayudara. Bueno, eso es el Pic Negre. Empezamos la vuelta a casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.